Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos y hermanas en todas partes donde van a ver este video. A continuar con el estudio de la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, parte 4. Vamos a orar al Señor para que nos enseñe su palabra, para que nos ayude a entender y nos dé sabiduría. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, rogamos que nos dirijas de principio a fin en tu palabra. Ayúdanos a entenderla, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Señor, que esté con nosotros de principio a fin. Ayúdanos a entender la última parte de este capítulo 2, el mensaje a Tiatira. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a aprender el mensaje a Tiatira. Recordemos que ya van 4 iglesias y 4 mensajes que el Señor va dando con este. Bueno, en este capítulo 2, el último mensaje es a Tiatira, del capítulo 2, porque falta el capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí el Señor vuelve a decir a la iglesia de Tiatira: yo conozco tus obras, yo conozco tu fe, conozco tu paciencia, conozco tu servicio. Yo conozco, dice el Señor, lo que estás haciendo. Yo conozco si tienes paciencia o no tienes paciencia. Yo conozco tu servicio. O sea que el Señor conoce perfectamente qué es lo que está haciendo la iglesia, qué trabajos está realizando la iglesia a favor de la obra de Dios. Yo conozco, dice el Señor. Y tus obras postreras son más que las primeras, dice. O sea que en ese campo, hasta aquí la iglesia de Tiatira está bien delante de Dios. Pero hay una falla. Hay 2 fallas prácticamente en esta iglesia. Vamos a ver cuáles. Miremos que las iglesias tienen fallas. No hay perfección en las iglesias. O sea, el diablo está para estorbar la obra de Dios. O sea que en la iglesia hay personas que no están acorde con la palabra de Dios. Hay otras que sí están cumpliendo la palabra de Dios. Pero el diablo siempre está estorbando ahí la obra de Dios. El diablo está trabajando en cada iglesia. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, los servicios que haces, tu paciencia. Tus obras postreras son más mejores que la primera, dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Aquí está el problema. Ojo, aquí está el problema. Vamos a ver qué problema sucede en la iglesia de Tiatira. Tengo estas cosas contra ti que toleras, que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos.
Acá está el problema en la iglesia de Tiatira. Ojo, aquí está el problema, aquí está el diablo metido. Miremos cómo el diablo ha introducido a una mujer en la iglesia de Tiatira. Una Jezabel, una sacerdotisa del diablo está en la iglesia de Tiatira. En el gobierno de Acab, en el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, en la época de Elías el profeta, el diablo también había introducido en el reino de Israel, en el poder ejecutivo, o sea, el diablo había introducido una Jezabel también. Y esa Jezabel era una bruja, sacerdotisa del diablo. Y ella sucede que introdujo al pueblo de Israel la gran idolatría. Y constituyó con el rey sacerdotes para que le hicieran sacrificios, fiestas y a los ídolos. Y el pueblo de Israel participaba de esa idolatría y comía de lo sacrificado a los ídolos. Porque así como en la actualidad hay falsos cristianismos que han creado ídolos y le hacen fiesta y le hacen sacrificios humanos. Antes se hacía sacrificio de animales, ahora son sacrificios humanos. ¿Qué sacrificio? La Biblia dice que es un sacrificio cuando la persona se presenta en cuerpo vivo. O sea, por eso digo sacrificios humanos. La misma persona se sacrifica, va a adorar su ídolo y a comer lo sacrificado a los ídolos. Son las fiestas paganas, las fiestas mundanas, donde hay un ídolo, allí las personas se van porque comen, bailan, se drogan, fornican, adulteran, y ahí es donde les gusta estar. Así era lo sacrificado a la idolatría en el tiempo antiguo. O sea, los devotos de tal ídolo se iban hacia su fiesta, llevaban animales, ahí los sacrificaban, lo asaban, comían delante de sus ídolos, se emborrachaban, se drogaban, ahí fornicaban. O sea, era una parranda completa y mundana. Así fue en el tiempo antiguo. Habían otros ídolos que les sacrificaban, por ejemplo, personas, niños. Bueno, esos son sacrificios a los ídolos. Esa mujer que se introdujo, que el diablo introdujo en el reino de Israel, en el poder ejecutivo, el diablo introdujo a una Jezabel, una sacerdotisa del diablo. Ella misma era prostituta y logró conquistar al rey Acab y convencerlo para que llene a Israel de la gran idolatría. El mismo trabajo está haciendo el diablo aquí en la iglesia de Tiatira. Ojo, el mismo trabajo el diablo ha introducido a una Jezabel en la iglesia de Tiatira. Hay una Jezabel, tremenda una Jezabel, en la iglesia de Tiatira. Miremos cómo el diablo siempre está ahí, igual que cuando Job se iba al culto a buscar a Dios, el diablo estaba ahí para perturbar. Y el Señor le dice desde el cielo: ¿qué haces al lado de mi siervo Job? ¿No respetas a mi siervo Job? Y el diablo no respeta a nadie. Y aquí está el diablo
De igual manera, metido en la iglesia de Tiatira, ya el diablo ha introducido una sacerdotisa, una fulana ungida por Satanás, o sea, una bruja. El diablo ya metió en la iglesia de Tiatira una Jezabel. ¿Y cómo sabemos que está ungida por Satanás? Porque aquí dice que era una profetisa. Profetiza, una falsa profeta. Ojo con las iglesias actuales. Yo he visto que muchas iglesias actuales dan lugar a hombres y a mujeres, según dicen que son profetas o son profetizas. Según ellos dicen, miren lo que pasa en la iglesia de Tiatira. El apóstol Pablo en Corintios dice bien claro que si hay profetizas o profetas, uno por uno hable y los restos juzguen. Ese es el orden correcto. O sea, si hay profetas o profetizas en una iglesia cristiana, uno debe hablar y los restos debe juzgar si es de Dios o no es de Dios. Pero aquí en la iglesia de Tiatira hay una falla. Solamente hay una profetisa nada más. ¿Quién va a juzgar? No hay quien juzgue. Si lo que está diciendo, lo que está hablando, lo que está mencionando es de Dios, pues del diablo. Porque una profetisa habla en lenguas. Ojo, habla en lenguas. Pero también debe haber intérprete. No que ella misma o él mismo lo interprete. La Biblia dice, también el apóstol Pablo por el Espíritu Santo dice, lo mismo los que hablan lenguas. Hable por turno y los intérpretes interpreten, ¿no? Y juzguen a la vez. Pero yo he visto en la actualidad que hay iglesias donde aparece una mujer profetizando, según ella, hablando lenguas y ella misma interpretándolo, o hombres que hablan lenguas y ellos mismos interpretándolo. No es conforme a la escritura. Porque la Biblia ya lo dijo. Si no hay intérprete para uno que habla lenguas, cae en la iglesia y hable para sí. No dice habla en público. Y si algún profeta profetiza, dice los restos juzguen. Los restos de profetas juzguen, dicen, si es de Dios o no es de Dios lo que está profetizando. Dios es Dios de orden, no es Dios de desorden. Y esta es la falla en la iglesia de Tiatira. Yo vi una vez una iglesia que estaba de aniversario y había un hombre que hablaba lenguas y hablaba lenguas y hablaba lenguas, pero no había ningún intérprete y se pasaba hablando lenguas y hablando lenguas. Y el portero que estaba ahí cuidando para los que entraban cerró la puerta y decía, no hagan bulla porque está hablando el Señor. Está hablando el Señor, decía, ¿no? Pero, ¿qué Señor? Porque yo escuché que alguien hablaba lenguas, pero no había intérprete. La Biblia dice no hay que ser niños en el modo de pensar, hay que ser maduros. Dice. O sea, si vamos a una congregación y escuchamos a un hombre o a una mujer profetizando o hablando lenguas, una cosa es hablar lenguas, otra cosa es profetizar. Un ejemplo de profeta. La Biblia dice en el libro de Hechos que un profeta Gabo descendió de
Judea o de Jerusalén, donde Pablo estaba, antes de que lo apresaran en Jerusalén, agarró el cinturón de Pablo y dijo, se ató los pies y manos y dijo, así van a atar al dueño del cinturón en Jerusalén. Era un profeta llamado Agabo, profeta. Así dice el Espíritu Santo que van a atar al dueño del cinturón. Ese es un verdadero profeta. Ahí no está hablando lenguas. Ahí Agabo no está hablando lenguas. Y si vamos, por ejemplo, al profeta Jeremías, así ha dicho el Señor. Si vamos al profeta Ezequiel, así ha dicho el Señor. Y hablaba claro, no hablaba en lenguas. Entonces tenemos que ser maduros en el modo de pensar. También la Biblia dice, amado, no creas a todo espíritu, probar los espíritus son de Dios. Es una orden del Señor que nos está dando. No hay que creer a todo espíritu. ¿Dónde viven los espíritus? En las personas, en lugares también. Los espíritus viven en las personas. Espíritus del diablo, espíritus satánicos, pero también el espíritu de Dios vive en las personas. El espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿dónde vive? En las personas. ¿Quién lo dice? La Biblia. ¿Acaso no dice sois templo del Espíritu Santo? El Espíritu de Dios. Entonces la persona puede ser un templo del Espíritu Santo, puede ser un templo del Espíritu del diablo. Por ejemplo, Judas era un templo de Satanás, no era templo de Dios. Ojo, el diablo se mete en cualquier persona. El diablo se metió, por ejemplo, en Pedro y le habló a Jesús. Y Cristo le dijo, apártate de mí, Satanás, que se había metido en Pedro. O sea, el diablo no respeta a nadie. El diablo no respeta a nadie, a nadie. No respeta a Dios. Y si no respeta a Dios, no respeta a ningún ser humano. Bueno, aquí vemos en la iglesia de Tiatira que muchos de los hermanos están creciendo, haciendo servicio, tienen fe, tienen paciencia, sus obras son mayores que cuando se entregaron, pero, ahí está metida Jezabel, una sacerdotisa del diablo. ¿Qué hace? Vamos a ver, ahí lo dice, yo conozco tus obras, amor, pero tengo una poca cosa contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una sacerdotisa del diablo está aquí en la iglesia de Tiatira. O sea, una prostituta. Porque las sirvientas del diablo son prostitutas, pues. Porque el diablo es prostituto. El diablo se prostituyó. El que se aparta de Dios es un prostituto o una prostituta. La Biblia lo dice. La Biblia dice al pueblo de Israel, te has prostituido, te has ido tras tus ídolos, dice. Me has dejado, dice el Señor. Como asna montés, dice. Te echabas con tus amantes debajo de todo árbol frondoso, dice. Ojo lo que dice la palabra de Dios. Cuando una persona se aparta del Señor, se llama prostitución. Y eso lo confirmó el Señor cuando habló del hijo pródigo. ¿Acaso no dijo que el hijo pródigo se fue, gastó el dinero con prostitutas y con sus amigos? Dice, se prostituyó. El diablo se prostituyó en el cielo, se volvió prostituto, el diablo. Y todo el sirviente del diablo, todo sirviente, sea hombre o mujer, es una prostituta o un prostituto. Ojo, ojo, porque igual que el diablo es un prostituto.
Todo el que se aparta de Dios es un prostituto o prostituta. Los ángeles que se apartaron de Dios son prostitutos, o igual que Satanás, prostituto. Porque así lo dice la palabra de Dios, prostituto. Entonces esta mujer Jezabel, ¿qué es? Una prostituta. ¿Y cómo sabemos? Ahí mismo lo dice. Enseña a quién, a los siervos de Dios, a fornicar, dice. Miren cómo enseña a fornicar, dice. ¿Es una prostituta o no? Claro que es una prostituta. Esta Jezabel, esta sacerdotisa del diablo, es una prostituta. Aquí dice que está metida en la iglesia de Tiatira para prostituir a quién, a los siervos de Dios. Le enseña, dice, a fornicar, y no solamente a fornicar, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Se dan cuenta? Que el que sirve a un ídolo está prostituido. El que sirve a los ídolos se llama prostituta o prostituto. Toda persona que sirve a un ídolo es prostituta o prostituto. Aquí lo dice la palabra de Dios. Lo dice en varias partes, se llama prostitución. Y esta Jezabel, ¿qué es? ¿Sierva de Dios o sierva del diablo? Del diablo, pues. Se llama Jezabel, igual que la prostituta de Jezabel que logró ganar terreno en el poder ejecutivo en el tiempo de Elías. ¿Cuál era la misión de esa prostituta Jezabel? Era llenar de idolatría al pueblo de Israel. Logró poner a Baal, a 450 profetas que le hicieran sacrificios día y noche, a Baal, el dios Baal, y a la diosa Asera. ¿Y por qué tienen figura de hombre y de mujer? Ojo, ¿por qué? Porque el diablo trabaja así como Dios trabaja, entonces se copia el diablo. El diablo se copia. ¿Por qué tenía Baal forma de hombre, pero era un ídolo de piedra? ¿Y por qué la diosa Cera tenía forma de mujer? ¿Por qué no tuvo forma de cabra o de algún animal? Eso es para llevarle la contra a Dios, ¿no? Es anticristo, antidios. Por eso el diablo tomaba esos ídolos en forma humana. Bueno, cuando, cuando el pueblo de Israel estaba por el desierto y Moisés estaba ayunando 40 días, 40 noches. ¿Para qué? Para comenzar o para traerlo la tabla de la ley. La ley del Señor. ¿Qué pasó? El pueblo se prostituyó, dice la Biblia. Se levantó a comer y a jugar, dice. Ojo, así dice la Biblia. El pueblo se prostituyó. ¿Y cómo es que se prostituyó? Dice, hicieron un becerro de oro. Y ese becerro era un ídolo que adoraban en forma de toro, lo adoraban en Egipto. Y ellos habían visto, habían vivido ahí como esclavos. Conocían el ídolo de Egipto a quien adoraban los egipcios. Un toro, un becerro. Ellos, con ese oro, esas alhajas que los egipcios le dieron, recolectaron el tesoro y lo fundieron, dice, lo fundieron en el desierto e hicieron un becerro de oro. Y cuando bajaba Moisés después del ayuno, le dijo el Señor,
el pueblo que dirige se ha prostituido. El pueblo se ha prostituido. Ya tenían un ídolo. ¿Se dan cuenta? Y en otro sitio dice, se levantó el pueblo a comer y a jugar y a fornicar. Dice. Comer, jugar y fornicar. Dice. O sea, ahí danzaban, bailaban delante de su ídolo, ahí se drogaban, o sea que fornicaban también y comían a la vez ahí de lo sacrificado a ese ídolo que habían hecho. Eso es lo mismo que Jezabel hizo en el pueblo de Israel posteriormente. Hacían fiesta Baal ahí en el templo del Señor, hacían fiesta Baal, fiesta a la diosa Cera, porque eran dos ídolos diferentes. Hacían la fiesta para Baal, terminaba, hacían la fiesta para Cera, y ahí mismo hacían fiestas para Dios en el mismo templo. Porque Dios había dicho en la ley que le hicieran fiestas. Ahí lo hacían para tres, para Dios, para Baal y para Cera. ¿Quién permitió? El poder ejecutivo, que era Acab, el rey Acab. Y Dios le había dicho, en la ley decía, no emparentarás ni tus hijos ni tus hijas con otra gente y otro pueblo, o sea, con mundanos, no emparentarás, para que no aprendas sus malas costumbres idolátricas. Pero Acab no obedeció. Se enredó con la Jezabel, que el diablo le mandó, una sacerdotisa de Satanás, una prostituta. El rey se enamoró de esa prostituta enviada por el diablo y entonces se enredó con ella y apareció la gran idolatría en Israel. Esta Jezabel que está aquí metida en la iglesia de Tiatira es la misma función que el diablo mandó que hiciera la Jezabel en el pueblo de Israel. Aquí lo vemos, el mismo trabajo que hizo Jezabel por orden de Satanás allá en el pueblo de Israel. Igualito el diablo, aquí ya metió una Jezabel, una prostituta, lo ha metido a la iglesia de Tiatira. ¿Para qué? Ahí está. Para enseñar a los cristianos, creyentes, que se congregan, se han bautizado, están siguiendo al Señor, ahora el diablo ha metido una profetisa, una profeta falsa, satánica, diabólica, que habla lenguas y profetiza, pero no hay quien lo juzgue ahí. Y el pastor que está ahí lo está tolerando. O sea, como que si no conociera la palabra de Dios, no prueba los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Porque ¿quién está ahí? En el capítulo 20 de Hechos, el apóstol Pablo llamó a los ancianos y le dijo, orar y velar, mirar, cuiden la iglesia del Señor, porque se levantarán hombres de entre vosotros, hombres y mujeres que hablen cosas perversas. Y aquí ya se levantó una Jezabel. Aquí ya está metida ya. Está enseñando a fornicar. Enseñando, dice. Enseña y seduzca a mis siervos a fornicar. No solamente lo enseña, sino que está vestida de prostituta y seduce a los hermanos a fornicar. Seduce, o sea, se viste como una prostituta para seducir, para atraer a quién, a los creyentes, pues a los hermanos que se congregan allí. Esta Jezabel tiene su misión de destruir la iglesia de Tiatira. Ojo, el que tengo oídos para oír hoy. Esta Jezabel tiene una misión de destruir la iglesia de Tiatira. Y no solamente eso, también enseña
adorar a los ídolos, aparte de Dios, igualito que la Jezabel del tiempo de Elías, de Acab. Que adoren a Dios, que está bien que sean cristianos, pero también que hagan fiesta, que se vayan a los bailes, que hagan, consuman droga, que se emborrachen, que se acuesten con cualquiera, o sea que es una libertina en otras palabras. Una libertina, una prostituta. Y diciendo, todo está bien, no hay problema, no hay ningún problema, adoran a Dios, está bien, pero hagan fiesta, vayan a las fiestas, vayan a las discotecas, consuman droga, consuman cerveza, emborráchense, no hay ningún problema. Ahora si te enamoras de alguien, no hay ningún problema. Encámate con esa persona y no hay ningún problema. Todo solucionado. Al fin y al cabo, bueno, no pasa nada, somos cristianos. Eso es lo que dice esta profetisa. Entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia lo está tolerando. No es una hermanita, bueno, que está bien, ella es profetiza, está bien. Es una hermanita de la iglesia, paga sus diezmos, da sus ofrendas, no hay ningún problema. Así hay pastores que consienten a creyentes, ¿no?, que andan mal con Dios, con tal que de su diezmo su ofrenda, bueno, está bien que se congregue, no hay problema. Pero es un enviado de Satanás o enviada de Satanás. Miren cómo el Señor le dice, tengo estas cosas contra ti, que toleras que esa Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, y no solamente a fornicar, sino a adorar a los ídolos y a comer sacrificado a ídolos, o sea, involucrarse en las fiestas idolátricas mundanas. ¿Cuántos cristianos hay ahora que se van al culto, se van a la iglesia y después se van a las fiestas mundanas? Fuman, bailan, toman, se emborrachan. ¿Cuántos cristianos son seducidos por las Jezabeles? Miren lo que está diciendo aquí. El versículo 21. Versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de sus fornicaciones. El Señor le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren cómo el Señor da tiempo. Alguien dice, si hay tanta maldad, violadores, hay secuestradores, hay bandas criminales, dice, no. ¿Por qué Dios no le elimina de una vez? ¿Por qué Dios no lo desaparece y no trae juicio? Bueno, el Señor dijo, yo he venido a salvar al mundo y no a perderlo. Pregunto, ¿el Señor es paciente o no es paciente? Sí, tiene mucha paciencia el Señor. No es como el ser humano que no tenemos paciencia. Muchas veces nosotros no tenemos paciencia. Por eso el Señor dice que tenemos que ser pacientes, que en nuestra paciencia ganaremos al cielo, dice. A veces nosotros perdemos la paciencia, somos rápidos en actuar, pero no debe ser así. El Señor tiene paciencia. Dice que el clamor del tiempo de Noé, de los malucos, había llegado a la presencia del Señor. El clamor de la gente había llegado a la presencia del Señor. Pero Dios, en su paciencia, mandó a Noé que predicara 120 años. 120 años la paciencia del Señor. ¿Cuánto duró la paciencia del Señor? 120 años. 120 años duró la paciencia del Señor. Le dio 120 años tiempo para que se arrepintiera la gente. Nosotros diremos 120 años, tanto tiempo, pero no es posible.
Nosotros perdemos la paciencia rápido, de repente a los minutos nada más perdemos la paciencia. Muchas veces cuando nos ofenden contestamos. Pero mire el Señor, 120 años de paciencia. A Nínive le doy el Señor 40 días de paciencia, 40 días de tiempo, 40 días. Sodoma y Gomorra, ojo, Sodoma y Gomorra dice que el clamor llegó delante del Señor. Entonces envió a dos ángeles para comprobar si esa gente estaba así tan pervertida. Y exactamente estaban súper recontra pervertidos. Estaban pervertidos que quisieron abusar de los ángeles. O sea, ya pues ese es lo máximo ya, ¿no? ¿Cómo es posible que estos endemoniados traten de atacar a los ángeles, de abusar de los ángeles? Eso no, eso ya se pasaron. ¿Cuánto duró la paciencia del Señor? Prácticamente una noche nada más. Pero antes el clamor contra ellos había subido a la paciencia del Señor, por eso mandó los ángeles. O sea, le había dado mucho tiempo atrás que se arrepienta. Bueno, aquí dice el versículo 21, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Mire cómo Dios ha dado tiempo a esta profetisa, hija del diablo, para que se arrepienta. Como no le sucede nada, entonces esta fulana está confiada, no pasa nada aquí. Bueno, voy a seguir trabajando, dice acá, ¿no?, en esta iglesia para ver a cuántos hago caer. No pasa nada, dice, no, así hay personas, ¿no? Personas que están pecando y dicen, no pasa nada, no me sucede nada. Tranquilo, nomás adelante, sigo para adelante. Pero no sabemos hasta dónde es la paciencia del Señor. Recordemos, otra vez, en Noé fue 120 años. A Nínive fue 40 días. Sodoma y Gomorra, prácticamente el Señor antes le había dado tiempo cuando mandó a Lot. El justo Lot dice que estaba ahí, para que tal vez aprendan la buena conducta de Lot. Pero no le interesaba la conducta de Lot, la buena conducta. El Señor mandó ángeles para ver cómo se comportaban con los ángeles. No tuvieron respeto a los ángeles. Entonces el Señor ya perdió, ya terminó su paciencia, y al otro día derramó fuego y azufre del cielo y los consumió. Entonces, aquí el Señor a esta profetisa que está metida por orden de Satanás, ahí en la iglesia de Tiatira, le ha dado tiempo para que se arrepienta de sus fornicaciones y de su idolatría, pero no quiere arrepentirse. 22, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, y si no se hubiesen arrepentido de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno conforme a sus obras. Acate el Señor ya la sentencia, dice, ¿no? Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. ¿Cómo sabe el Señor que no quiere arrepentirse? Porque Él lee la mente, Dios conoce el presente y el futuro. Él conoce nuestra actitud futura. Él conoce nuestras obras, está diciendo ahí. Aquí dice, yo escudriño la mente y el corazón. No piensa arrepentirse esta mujer. También los que han adulterado con ella no piensan arrepentirse. O sea, están tranquilos ahí, ¿no? No pasa nada, dicen, ¿no? Va a seguir haciendo. ¿Qué pasa? El Señor dice, yo lo arrojo en cama y a sus hijos lo hiero de muerte, dice, para que todos sepan que yo castigo, en otras palabras. Lo arrojo en cama
a ella y a los que con ella adulteran. Y a sus hijos también le hiero de muerte, dice el Señor. Y sabrán todas las iglesias que yo escudriño la mente y el corazón. Ahí está la sentencia. Dios es paciente, pero trae juicio. La Biblia dice que las obras, buenas o malas, vienen antes o después que vengan a juicio. Son manifiestas. Antes o después, pero todo sale a la luz. No hay nada escondido que no ha de ser manifestado. Porque el Señor conoce la mente y el corazón. Dios sabe, aquí dice, yo escudriño la mente y el corazón. Vamos a ver 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo no les impongo otra carga. Lo que tienen, reténganlo hasta el fin. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Está hablando de una mujer prostituta, una seductora, una cazahombres. El Señor dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta ella y también los que han caído con ella. El Señor dice que le da tiempo. Pero como no quiere arrepentirse, lo arroja en cama de muerte. Ojo, enfermedad de muerte. De muerte. No solamente a ella, sino a los que con ella adulteran también. Para que los restos sepan de que Dios escudriña la mente y el corazón. Pero a los otros, dice el Señor, a los otros, o sea, ¿quiénes otros? Los que están fieles, pues, a los que están fieles, porque dice, yo conozco tus obras, ¿no? Tu servicio, tu paciencia, tu fe, que tus obras primeras son más que la postrera. Esos fieles, porque hay fieles, esos son los fieles de la iglesia de Tiatira. A esos le dice el Señor, pero a vosotros y a los demás con que en Tiatira que no tienen esta doctrina que ellos llaman las profundidades de Satanás. Ojo, ojo, las profundidades de Satanás, dice. Está el Señor animando primero aquí a los hermanos que sus obras primeras son mayores que sus obras postreras son mayores que las primeras. Que tienen fe, tienen servicio, tienen paciencia, aman al Señor. O sea que acá hay gente fiel, en otras palabras. A eso le dice el Señor, pero a vosotros y a los que no tienen esta doctrina y lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, no les pondré otra carga, sean fieles hasta la muerte. O sea, aquí añade las profundidades de Satanás. ¿Qué significa las profundidades de Satanás? Ojo, el que tenga oídos para oír, oír. Las profundidades de Satanás. O sea, que esta Jezabel, aparte de la idolatría, aparte de las fiestas que hacía y lo seductora que era, ojo, conoce de brujería, de hechicería, conoce de servicios al diablo, conoce secretos satánicos, conoce, ojo, lo que el diablo le ha enseñado. Eso se llama las profundidades de Satanás. Es una doctrina satánica. Lo que los satanistas conocen, pues, ¿no? Y no lo revelan, dice, porque se llaman ciencias ocultas, le llaman. ¿Y por qué se llama ciencias ocultas? ¿De dónde nacen las ciencias ocultas? Ah, pues nace del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol que comió Adán y Eva. Ese es el fruto prohibido. O sea, el diablo enseña como en este caso, a esta fulana Jezabel, que es su sierva,
su esclava, el diablo enseña a los suyos, a sus esclavos, a los que le sirven, las profundidades de las ciencias ocultas, lo que se llama el esoterismo. Miremos las religiones orientales, Entre ellas está incluidas las artes marciales. Entre ellas está incluido la magia negra, la magia blanca, la magia roja, la magia verde, todo tipo de magia que el diablo ha creado. Entonces el diablo le da poderes ocultos que una persona común y corriente no conoce. Ojo, esos conocimientos se llaman, esos conocimientos satánicos que la mayor gente no conoce, eso se llama las profundidades de Satanás. Que esta Jezabel conoce, esta Jezabel lo tiene como doctrina, aquí lo dice el Señor. Miren cómo el Señor conoce. Y lo que dije, ¿por qué el Señor le llama Jezabel a esta profetisa? Yo dije que era una ungida de Satanás. Y aquí está, pues conoce las profundidades de Satanás. Y esa doctrina está enseñando en la iglesia de Tiatira. Y no solamente ha introducido esa doctrina para enseñarle y a decirle que se metan al satanismo y que el diablo le da poder, le va a dar fama, le va a dar dinero, la profundidad de Satanás. Que el diablo lo va a hacer invisible, que el diablo lo va a hacer volar, porque hay brujas voladoras, brujos voladores. Ojo, ojo. Esos misterios satánicos que no sale a la luz, que el diablo lo tiene ocultos, lo que llama las ciencias ocultas. Ya dije, miremos las religiones orientales. Miremos las religiones de los gurús, de la India, de la China. Miremos las doctrinas satánicas que tienen los maestros de los apus, los chamanes, los budistas. O sea, es el mismo satanismo. Esas son las profundidades de Satanás. Profundidades de Satanás. Es una doctrina satánica que el diablo lo tiene con diferentes nombres y que le enseña en el mundo. Lo tiene pasión en el mundo, con diferentes nombres. Les enseña cosas misteriosas de tal manera que hace creer que son verdaderos milagros. Miremos a un mago en Samaria, en el libro de los Hechos, ahí encontramos un mago. Que cuando llegó Felipe y comenzó a predicar el Evangelio, ese mago también se quedó encantado mirando los milagros que hacía el Señor cuando Felipe predicaba el Evangelio. Ese mago se asombró y dijo, estos tienen un poder extraño, raro, que yo no tengo, no conozco. Dijo. Quiso comprar el poder del Espíritu Santo a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan le dijeron, muérete tú y tu dinero, porque el diablo te tiene aprisionado en prisiones de maldad y oscuridad. Escuchen bien, hermanos. El diablo a sus ayayeros, a sus esclavos que le sirven, les enseña como doctrina las profundidades de Satanás. Hay personas que inquietadas por esos poderes ocultos que comúnmente no se ven, son inquietadas las personas e ignorantemente se van y caen en la garra de Satanás y de ahí ya no pueden salir ya. Ya no pueden salir, el diablo los cautiva, los amarra, su alma los ata, los mete en cárceles que ya no pueden salir. Ahí están los brujos, hechiceros, adivinos, chamanes, toda esa tira de hijos del diablo, incluyendo las religiones orientales. Esas son las profundidades de Satanás. Y Jesucristo dijo, vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán milagros y aún harán descender fuego del cielo, dice, para que obligarle a los seres humanos que adoren a la bestia. Esas son las profundidades de Satanás.
que los tiene el diablo como doctrina y lo enseña a sus esclavos, a los que le sirven. Miren cómo esas profundidades y conocimientos satánicos, o sea, satanismo, el diablo ha metido a través de esta Jezabel a la iglesia de Tiatira. ¿Y qué pasa? Que el pastor y los siervos que están en Tiatira lo toleran a esta hija del diablo. Ese es el problema, lo toleran. Lo toleran, o sea, lo tienen como una hermanita ahí, como la profetiza, como la profetiza. Esa es la hermana profeta, dice, ¿no? Lo toleran. Y hace rato deberían, como dijo el apóstol Pablo, echarle fuera en el nombre del Señor. Lo que dijo Pablo en el capítulo 20 de Hechos, mirar, velar y orar, dijo, porque el diablo de entre vosotros levantará hombres y mujeres que hablen cosas perversas y apartarán el rebaño. Eso es lo que está haciendo esta hija del diablo aquí en Tiatira. Ojo, ojo. Alguien dirá, sí, pero eso sucedió en Tiatira, pues en el tiempo allá antiguo. Hermanos, el que tenga oído para oír, oiga, eso está sucediendo ahora mismo en el mundo. Porque ya le dije que esta iglesia y las otras iglesias que aparecen aquí, donde hay un ángel del Señor, son ministerios que el Señor tiene repartidos, 7 ministerios sobre la tierra, y son réplicas de las iglesias que están vigentes ahora sobre la tierra. Iglesia del Señor. Y ahí en esas iglesias está trabajando el diablo ahora mismo, ahora mismo. El encargado, los ancianos que están ahí encargados de la iglesia, tienen que velar y orar y ser ungidos con Espíritu Santo, pedir al Señor que le revele quiénes son esos hijos del diablo que están metidos ahí, que están trabajando. El diablo está metido de alguna manera en cada iglesia. Ya lo vimos 3 iglesias más atrás, cómo el diablo trabaja sistemáticamente. Lanza su ataque y miremos cómo las 3 iglesias anteriores, la de Efeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, cómo el diablo ha estado atacando, de qué forma, de qué manera. Y ahora está iglesia en la iglesia de Tiatira. Ya ha introducido una sacerdotisa del diablo que sabe y conoce las profundidades de Satanás, y no solamente ella, sino ya contaminó a varios. ¿Cómo sabemos? Porque ahí lo dice el Señor, que muchos han adulterado con ella, se han metido con ella, porque es una prostituta, los ha hecho caer en sus redes, y ahora el Señor la arroja en cama con enfermedad de muerte, porque no quieren arrepentirse. Y a sus hijos también lo va a herir de muerte, dice el Señor. A sus hijos también van a pagar por las consecuencias de sus padres. Así que le tengo oídos para oír, oiga. Tienen que estar vigentes en las iglesias, ver bien quiénes congregan, qué historial tienen. Sobre todo probar los espíritus, hermano. Probar los espíritus son de Dios. Es fácil probar los espíritus. Cuando una persona está hablando en lenguas o profetizando, hasta mentalmente yo he preguntado, hermano. Y una vez me acuerdo, habían hermanas, estábamos orando, estábamos en tiempo de oración. Estábamos orando y yo escuché hermanas hablando lengua. ¿Saben qué hacía yo como pastor? Me iba frente a una hermana que estaba hablando lenguas y yo mentalmente le decía, ¿cómo nació Cristo? ¿En carne o en espíritu? Así le preguntaba yo. Porque si el Espíritu Santo está en mi persona y está en la persona que está hablando lenguas, tiene que contestarme, hermano, porque es el mismo Espíritu Santo, el mismo Dios que está ahí. Y si no es así, entonces yo mentalmente le estoy ordenando a ese espíritu que está dentro de esa persona, hombre o mujer, que me diga cómo nació Cristo en carne o en espíritu. Sin hablar, yo le estoy preguntando y él tiene que contestarme hablando, porque yo le estoy ordenando en el nombre del Señor, porque el Señor me ordena que yo pruebe los espíritus si son de Dios o no son de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha nacido en espíritu es del anticristo, del diablo.
¿Y esta mujer qué tiene? Tiene que tener el espíritu del diablo, del anticristo. Si el pastor va y le pregunta a esta mujer profetiza, ¿cómo nació Cristo? ¿En carne o en espíritu? Tiene que decir, Cristo nació en espíritu. Porque es del anticristo. Bueno, es fácil probar los espíritus. Bueno, al final el versículo 25 dice el Señor, pero lo que tenéis, retenedlo, dice, a los que están fieles al Señor, hasta que yo venga, dice el Señor. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, dice el Señor. La regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Le daré una estrella de la mañana. El que tiene oídos lo que dice a las iglesias, dice, a las iglesias, no dice a la iglesia, a las iglesias. Por eso le dije a las iglesias. Esta réplica de la iglesia de Esmirna está en todas partes de la tierra. Así como está Efeso, como está Esmirna, como está Pérgamo. Ojo, ojo. Así que el Señor anima a seguir adelante y a retener la doctrina del Señor, al que venciere, dice, hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso Cristo lo dijo a los apóstoles. Ustedes juzgarán conmigo al mundo. Dice. El apóstol Pablo también dice, nosotros juzgaremos al mundo. Dice, si somos fieles hasta la muerte, guardando la doctrina del Señor, entonces nos sentaremos al lado del Señor en el día del juicio y verdaderamente, ¿no? La gente que no tiene a Dios, que no se entregó a Dios, la gente que se apartó de Dios, bueno, el Señor juzgará y nosotros estaremos a su lado. Bueno, claro, pues, juzgando al mundo y a los ángeles caídos aún. Es una bendición de Dios. Entonces el Señor está diciendo aquí que así como el Padre le ha dado toda la autoridad, también el Señor Jesús nos ha dado toda la autoridad para también ser jueces. Ojo, en el día del juicio. Pero basta que no seamos jueces, que lleguemos salvos a la presencia del Señor. Me parece más que suficiente que nosotros alcancemos nuestra salvación y la vida eterna junto al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor dando gracias por la palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a alcanzar la salvación. Ayúdanos a nosotros y a nuestra familia y a todo tu pueblo, a todos tus creyentes, Señor, a seguir fieles tu enseñanza hasta el final. Danos fuerzas, poder y sabiduría. Controla nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente. Lo ponemos en tus manos para que usted nos controle, Señor. Padre Santo, tú sabes cómo controlarnos. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos a tu disposición para seguir adelante. Ten piedad, lávanos con tu sangre todas nuestras ofensas cometidas delante de ti, perdónanos, discúlpanos, lávanos con tu preciosa sangre. Nos arrepentimos y confesamos delante de ti nuestros errores. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a tu pueblo en todo el mundo. Ten piedad de nosotros, ten misericordia. Señor, y nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, sálvanos por amor de tu nombre, que ninguno se pierda, Señor. Bendice a tus siervos que predican tu palabra verdadera a tu iglesia en todo el mundo. Bendice, Señor, a tu pueblo de Israel. Aplasta al diablo y destruye toda obra del enemigo que lance contra nosotros, toda maldición del diablo. Muévelo contra su propia cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Señor, guárdanos como dice en Salmo 91. Líbranos, Señor, del lazo del cazador y la peste destructora. Aplasta al diablo y todas sus obras malignas que le hacen contra nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. Amén.